Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas amigos y seguidores del canal de Acción Cine. Un día más estamos con una nueva crítica, una nueva videocrítica, un vídeo a la carta de los que tantas veces os hablamos y que en esta ocasión me toca agradecer enormemente a nuestro amigo Eduardo. Muchísimas gracias, Eduardo, muchísimas gracias. Primero, lo más importante, que nunca se nos olvide, este es un vídeo de la revista Acción Cine, con lo cual hay que dar las gracias a Eduardo por haber confiado en la revista Acción Cine, por haber decidido que seamos nosotros, desde la redacción, quienes hagamos esta videocrítica. Así que, muchísimas gracias. Ya sabéis que todos tenéis las instrucciones aquí abajo. En la descripción del vídeo vienen todas las instrucciones para solicitar estos vídeos y si no, aparecerá un faldón, un banner que lo recordará según vaya avanzando. Así que aquí abajo lo tenéis, fácil, sencillito y al pie. En segundo lugar, darle las gracias de corazón por haberme elegido a mí para hacer esta videocrítica. Somos varios, nos encargamos varias personas de estas críticas, de estos vídeos, así que de corazón agradezco el esfuerzo en decidir que sea yo y de corazón porque en este caso además me toca revisar una película que me gusta bastante, así que en tercer lugar, gracias por hacerme revisionar esta película, por hacerme hablar de esta película y por poder dedicarle un ratito a una muy buena película. Quizá no, evidentemente no es la mejor de su director, y si nos ponemos a analizar seguramente encontremos varias bastante mejores de su director, varias que copan lo más alto de su filmografía y que incluso pueden ser consideradas de las mejores películas de su época. Sobre todo, yo te diría 4 o 5 de ellas sin duda son mejores que esta. Luego hay otras que son peores, evidentemente. Pero en el caso de el cine de Sam Peckinpah, que es lo que vamos a hablar hoy, esta película es muy recomendable, muy entretenida de ver, vibrante, con unas escenas de acción magníficas, cine bélico, con lo cual creo que ya sabemos por dónde van los tiros, y además un duelo de interpretaciones realmente poderoso entre sus protagonistas. Tiene sus curiosidades, tiene sus problemas, tiene sus fallos, tiene sus deslices, pero en líneas generales es una muy buena película, revalorizada con el tiempo. Fue una película ignorada por la crítica, no masacrada, no fue atacada, pero fue una película ignorada por la crítica, recibió críticas tibias. Fue un fracaso de taquilla en Estados Unidos, no en el resto del mundo. De hecho, es una película que funcionó lo suficiente como para que Hardwicke, su productor alemán, hiciera una secuela, sin nadie o casi nadie del reparto original. Ahora hablaremos de eso. Es muy curioso porque es muy curioso lo sucedido. Es una película que el tiempo la ha revalorizado. Orson Welles mandó un elogio sobre la misma a su director, a Sam Peckinpah, y Tarantino es una película que adora y que ha homenajeado, por ejemplo, algo que se ve claramente en Malditos Bastardos. Y es una película muy peculiar que llega en un momento de la vida de su director en el que el alcohol estaba demasiado presente y en el que llegó incluso a empezar, por lo que se comenta del rodaje, a consumir estupefacientes, cocaína y lo que llevaba a una situación de desenfreno en el rodaje realmente calamitosa. Para que hagáis una idea de la situación, es una película con una gran base es una producción británica o alemana. Alemania, evidentemente, en aquel momento no Alemania oriental, sino Alemania occidental, West Germany, y en ese caso, evidentemente,
tenemos que hablar de la importancia de este tipo que llegó con la mayor parte de la financiación desde Alemania y que pese a ello, pese a esos 4 millones de dólares que se había presupuestado el rodaje, al final el rodaje costó un 50% más, o sea, costó otros 2 millones más y llegó al punto de que el final de la película no se pudo rodar tal y como estaba concebido porque se acabó el dinero. Y hasta aquí habían llegado y tuvieron que improvisar prácticamente un final que pudiera montar Peckinpah en la sala de montaje y dar un final digno o medianamente coherente. Pero la producción de la película no fue nada sencilla. Nada sencilla. Y algo se temían algunos porque cuando llegaron, la película está rodada entre Italia, la antigua Yugoslavia, creo que en Zagreb estaba rodada, no me acuerdo qué otra ciudad había visto, pero era entre Italia, Yugoslavia, la antigua Yugoslavia, estaba rodada la película con la circunstancia de que cuando llegaron a rodar a Yugoslavia, los técnicos, el equipo profesional que estaba preparado para rodar la película, les dijo: y el dinero por delante, que aquí no nos fiamos. No se fía. Hoy no se fía, quizá pregunte mañana. Tenían sus motivos, visto lo visto, y la situación caótica que pasó el rodaje de la película. Estamos hablando de La Cruz de Hierro, por si alguno no ha leído el título y se ha perdido llegando a este vídeo. Estamos hablando de la película de 1977, que en taquilla tuvo que competir ni más ni menos con Star Wars, por ejemplo, con lo cual la gente estaba más interesada en lo que decía George Lucas que en el drama bélico antibelicista y anti más cosas que planteaba Sam Peckinpah, y con una película en la que los protagonistas, tachán, son los nazis. Y ese es el giro de la historia, y ahí es donde radica la brillantez de la película. Porque esta película va sobre un grupo de soldados de la Wehrmacht, soldados del ejército, en este caso, bueno, de las fuerzas alemanas en el frente ruso. Un grupo de soldados liderados por un reparto británico y americano, liderados por ni más ni menos que James Coburn como protagonista, en el papel de nuestro querido y admirado Cabo Steiner, y un papel y una película que lo que hacía desde el principio era decir: no todo el mundo en el bando nazi era nazi. Es que no sé explicarlo, ponerlo de otra forma. Había gente que simplemente eran soldados profesionales que cumplían con sus órdenes. Y en el caso de Steiner, de una forma muy particular, porque a él no le importaban ciertas cosas, pero era un soldado. Y esa es la realidad de la película. No hay soldados americanos salvando el día, no hay héroes, no son los buenos. Los protagonistas son los malos. Y es que son los malos, es que son los nazis. ¿Cómo enfocar eso? De una forma que sea no solo coherente, sino que además el espectador no sienta repulsa porque estás contándome el bando alemán. Sin ningún tipo de esto, en mitad de la guerra, porque no es el hundimiento, que es una mirada humanizante, pero al mismo tiempo cáustica sobre la figura de Adolf Hitler y sus últimos días. No es ese tipo de película. No es Malditos Bastardos, aunque Malditos Bastardos la homenajea. Es una película en la que tienes que empatizar con este grupo de soldados. Y la película hace muy bien humanizándolos. Y entiendes muy bien a ese grupo de gente y sabes a quién odiar. Y sabes quiénes son los auténticos, no villanos, porque es que son personajes bastante, la mayoría son personajes, los centrales son personajes bastante complejos, pero sabes a quién odiar. Sabes quiénes son, entre comillas, de nuevo, los villanos.
Y eso está muy bien planteado en la película, y eso es lo que a mí más me gusta, más allá de la espectacularidad de las escenas de acción, que están muy bien conseguidas. De hecho, al estar rodándose en Yugoslavia y demás, pudieron contar con antiguos tanques de la Unión Soviética, pudieron contar con armas, con equipo alemán, donado o recuperado o por parte del ejército, y son cosas que se notan y se aprecian en la película. Vaya por delante, evidentemente, que este vídeo de la revista Acción, como siempre os decimos, va con spoilers. Spoilers. Hasta aquí no ha habido ninguno. Me he cuidado de que no los haya, pero a partir de aquí va a haber spoilers. Por favor, si no habéis visto la película, si no sabéis de qué va la Cruz de Hierro, si no la habéis conseguido ver, yo ahora mismo no sé dónde demonios he metido, que me pasa siempre, porque la tengo en Blu-ray, está editada por parte de Divisa, bastante bien editada, porque es una máster, si no recuerdo mal, de Estudio Canal. Y tenemos también está editada en Blu-ray y en DVD. Hay dos ediciones buenas, una de Divisa, una de Universal y otra mala, que ya sabemos de quién es. Yo recomiendo la buena siempre. Las tenéis a precio bastante barato. No está en ninguna plataforma para ver en España, al menos en España. Así que compradla, vedla y luego volvéis al vídeo. Yo lo pido así porque me gustaría que fuera así. Luego ya cada uno... Yo siempre os digo, comprad la película, vedla y luego seguimos hablando. Mientras, spoilers. Yo entiendo que nuestro amigo Eduardo, que la habrá visto la película 70 veces, que le encantará la película y por eso ha pedido el vídeo, no le hace falta volver a verla, o a lo mejor sí, pero no va a sorprenderse por nada que le contemos porque ya la ha visto. Perfecto, Eduardo, enhorabuena. Te queremos, tío. Gracias de nuevo. El resto, a ver la película si no la habéis visto, porque no es Grupo Salvaje, no es La Huida, no es Billy el Niño, no es ni siquiera La cabeza que el hombre quiero la cabeza de Alfredo García. Es una de las películas de media categoría, por así decirlo, en popularidad de Peckinpah, aunque luego han ido cobrando mayor importancia durante el tiempo. Y es una película que es muy interesante ver cara con otra película casi de la misma época, bélica también, pero que no tiene nada que ver en lo que cuenta, que era una película que realmente lo que quería era transmitir la historia de un grupo de soldados que lo pasó mal, pero también lo pasó bien, que es evidentemente Uno Rojo, Unidad de Choque. Uno Rojo es una maravilla de película y es superior a esta. Quizá porque Sam Peckinpah estaba en unas circunstancias en las que Samuel Fuller no estaba, que es borracho, perdido y drogado. Y sin embargo Samuel Fuller tenía una claridad mental más evidente a la hora de crear esta película. Su película. Pero es muy interesante verlas frente a frente por el tipo de protagonista, líder de grupo y por el tipo de película bélica que plantean. En el caso de Cruz de Hierro encontramos que en el frente ruso el capitán Stransky es asignado a un regimiento en el frente después de pasar en Francia un tiempo, y cuando llega allí conoce al cabo Steiner. El capitán Stransky es nuestro queridísimo Maximilian Schell. Ahora hablaré un poquito de él porque creo que tiene mucha amiga lo de este hombre. Y Stransky es nuestro queridísimo, evidentemente, James Coburn. Aparte de ellos dos, tenemos en el papel de comandante de la zona, tenemos a James Mason, que está también genial, y como su lugarteniente, por así decirlo, tenemos a David Warner. David Warner, recientemente fallecido, qué bueno es David Warner, y vuelvo a decir lo mismo, todo el mundo se acuerda, pero al César lo que es de César. Posiblemente el papel por el que David Warner vaya a ser más recordado sea ser uno de los villanos de Titanic, y gracias a ello Titanic es mejor película, gracias a que David Warner es uno de los villanos. Eso es así. Pero aquí está magnífico, tiene varios momentos sensacionales. Y luego personajes, a mí me gusta mucho, es un personaje muy pequeñito, pero creo que tiene una importancia capital, que es el de la enfermera, Eva Senta Berger. Creo que es un papel muy chiquitito,
muy chiquitito, pero que tiene un peso en lo que nos está contando la película realmente fantástico. Steiner y Stransky son dos tipos que no pueden ser más opuestos. Steiner no soporta los mandos, no soporta a los oficiales. Es un tipo que lucha piel con sus soldados, lo daría todo por sus hombres, que si está ahí es por que sus hombres sobrevivan. Su misión es mantener a sus hombres con vida. Por eso no importa tanto el territorio conquistado como si eso hace que los hombres sigan vivos. Si avanzar consigue que sus hombres sigan vivos. Cosa que no es nada sencillo en el frente ruso, evidentemente. Y Stransky, Massimiesiel, es un soldado, es un oficial de carrera que viene del antiguo ejército, que es un tipo casi de nobleza, un tipo elegante, bien instruido, bien educado. Lo que viene siendo un poquito capullo repelente, porque por algo tiene que ser nuestro capullo repelente. Luego está James Mason, que a veces es un personaje que a veces parece que no se entera ni por dónde le sopla el aire, pese a ser el mandamás de la zona, pero no es así, es un tipo muy inteligente. Y ahí está el talento del actor. Y David Warner, que es casi la voz de la conciencia de este grupo de gente. Stransky y Steiner no encajan muy bien, precisamente. Y el desencadenante inicial es un niño, un soldado ruso, que es apenas un niño, al que han traído detrás de las líneas alemanas y que le piden que ejecute en el momento de Stransky. Pide a Steiner, Schell pide a Coburn que lo mate allí mismo. Uno de los soldados de Steiner se lo lleva con la excusa de que lo va a matar él para evitar problemas, pero en realidad lo que hace es proteger al niño. Y en un momento determinado Steiner decide llevar al niño de vuelta con sus tropas. Mientras hemos visto cómo este grupo de soldados ríe, bromea, llora, sufre, se lo pasa bien en un bombardeo continuo, que es algo fantástico de la película, porque tiene una parte de metraje sucede dentro de las trincheras, dentro de los búnkers, y ves cada nada está explotando algo y cayendo tierra y tal. Hay un cuidado y un detalle por eso que es maravilloso y fastuoso, de verdad, que es una exquisitez cómo está cuidado para darnos esa sensación, porque los personajes ni se inmutan, menos el recién llegado, que está como... y los otros están, porque como le decía, ¡pum! Y le estaba comentando, o sea, explota la bomba y claro, el efecto es, ha caído arena, te tapas, no sé qué, miras al techo y ya está, venga, seguimos hablando. Y el otro es como... y esa sensación de peligro continuo, de amenaza continua, de opresión a través de la violencia está muy presente y muy bien trazada en la historia. Y es uno de esos elementos que hacen que brille la película de Sam Peckinpah. A partir de ahí llega el momento en el que nos encontramos con la marcha para Steiner intentar devolver al niño. Por el camino son encontrados por unas tropas rusas que están avanzando y les atacan. Steiner queda herido, es una contraofensiva para recuperar parte del frente y Steiner queda fuera de combate. Mientras un grupo de soldados intentan recuperar el territorio que les quiere recuperar los rusos con una nueva contraofensiva, y lo hacen, falleciendo varios de ellos. Y Stransky, que lo único que le importa es no el aparentar, sino tiene la necesidad de demostrar que es alguien, porque en realidad nunca ha sido nadie. Títulos, nombres, educación y tal, no ha sido un hombre de verdad en estas circunstancias. Quiere mentir para llevarse la cruz de hierro y alega que ha sido él el que ha liderado esa marcha, en lugar de un pobre teniente que hay por allí, que es el hombre que le ha pasado pues eso y que ha perdido todo, y lo hace de una forma particular, que es necesita dos testigos, y uno es el teniente Trievik, que es otro personaje maravilloso, que es Roger Fritz, que está muy muy bien el actor, que aquí es donde empiezan los juegos de guión que añaden detalles muy interesantes. ¿Por qué? Porque este personaje te insinúan todo el tiempo lo de las barbas y tal. Te están diciendo que es un personaje que es homosexual, pero que no puede salir del armario porque eso significa lo que significa en el ejército alemán, más aún en el ejército nazi. Pero el tío es un nazi.
El tío es un auténtico nazi. El tío es el más nazi de los nazis. O sea, en ese sentido es que da asco el personaje del principio al fin. Es un tío repelente, es asqueroso en todo. Y resulta que es el personaje que tiene más que ocultar, por así decirlo. Pero es que da mucho asco el personaje. A mí, Trievik, cada vez que veo la película, es que, cómo entiendo a James Coburn. James Coburn ha quedado herido, le llevan a un hospital militar y allí se recupera primero pues a través de con una conmoción, imaginando cosas, viendo cosas muy oníricas. Para mí es la peor escena de la película y es algo que para mí honestamente le resta mucho potencial a la película, porque es uno de esos momentos que dices, no me estás contando nada, ni me estás aportando nada, con lo del bailecito y tal, para luego de repente contarnos que está acostándose con la enfermera, que es uno de los papeles más difíciles de la película, porque sale muy poco, es el personaje de Senta Berger, sale muy poco, pero tiene una escena crucial, que es cuando están a punto, está desvistiéndose, y a Steiner le llaman desde abajo sus soldados, que vuelven al frente. Y Steiner, que tiene la posibilidad de tomarse la baja, de volver a casa, porque ha sido herido, y que puede volver con una mujer que le quiere, con una mujer preciosa, con una mujer que pretende hacerle feliz, que le dice, volvamos al hogar. Steiner decide volver con sus soldados al frente. Y el momento clave es el de ella, cuando está desvistiéndose y luego cuando la volvemos a ver está terminando de vestirse. Sabe perfectamente lo que va a pasar. Y él le dice lo de, volvías a tu casa, a nuestra casa, porque tú ibas a volver conmigo. Esa escena es muy difícil de sacar adelante, y más en un papel tan chiquitito, pues solo aparece en ese fragmento de película. Pero está sensacional. Por cierto, la actriz repite, creo que es la única de las pocas que repiten en la secuela, que se llama Cerco Roto, Breakthrough, que es 2 años posterior, y en la que cambian a todo el mundo en el reparto, menos esta mujer, que está otra vez ahí. ¿Por qué? Porque era la mujer, estaba casada con el productor alemán en aquella época, con Hardwick, y estaba casada con él, y entonces el papel pues era más sencillo que lo obtuviese. Pero está muy muy bien. Vuelve al frente, vuelve a la lucha en un momento en el que los rusos están dándolo todo y los alemanes van a retirarse. Y en una avanzadilla, de repente se ven más allá de las líneas, tras las líneas enemigas, y porque en lugar de comunicarles que tienen que retirarse, me olvido de la parte más importante, cuando vuelve Stransky le pide que sea el siguiente y le promete cubrirle de todo. Todos los parabienes, todo lo que sea, pero tiene que dar, como Trievik, tiene que ser el otro testigo. Y Steiner no sabe qué decir. De hecho, el comandante de la zona, el personaje James Mason, le dice, ahora es tu momento. Si este tío es un cerdo, si este tío... Y ahí es donde demuestra el personaje que no es nada tonto. Y se lo dice bien claro, si este tío es el mal que me estás contando, que yo asumo que es, ahora es el momento de desmentirlo. Ahora es el momento de revelar que es un mentiroso. Y ahí es uno de los momentos de grandeza del personaje de Steiner, que es, no lo ha entendido usted, me dais asco todos los oficiales, me da igual todo. Yo estoy aquí por los soldados, no por ustedes. Ustedes son los culpables, los causantes de esto. Por eso es una película antibelicista. Es una película que demuestra la futilidad de la guerra en manos de hombres que mandan a morir a gente que no tiene nada que ver con ese conflicto. Y ese es el punto de la película, lo que le dice Steiner a Brandt y cómo se lo toma, y la presencia de Vic Warner cómo interfiere dentro de esa escena, que es maravilloso también. Y como Steiner no llega a decir que no lo vio, o sea, llega a decir que necesita un par de días para pensárselo, para recordar lo que vio. Y entonces llega la batalla final, ese ataque que es brutal, que es salvaje, que es sangrante, que es durísimo de los rusos, y el grupo de Steiner queda relegado detrás de la línea enemiga, porque además no le dicen que tienen, porque en un momento determinado se da la orden de que hay que recular, que hay que volver atrás, que hay que perder terreno, que hay que retirarse, tocan a retirada, y en vez de avisarle, pues le dejan un poquito a su cuenta y riesgo y se dan ellos mismos cuenta, con lo cual intentan volver. Primero en el asalto del puente, que es maravilloso,
Luego con la escena de las mujeres, con el regimiento femenino. ¿Qué opinarían algunos de que en una película del 77 haya un regimiento femenino en una película de nazis y de Rusia? Interesante. ¿Será que Sam Peckinpah era woke? Curioso. Cuando menos curioso. Es una broma, estoy de broma. No hace falta que alguno se solivianta enseguida como los Wookiees. Es una broma. Pero el regimiento está ahí porque existió y está muy bien traído a la película, porque demuestra que dentro del propio grupo de Steiner no todos son santos varones. Y ahí estás en una guerra, y hay mucho hijo de puta en una guerra. Y uno de los soldados intenta violar a una de las... y ella le muerde los genitales, que está maravillosamente hecha esa escena, y eso además provoca la muerte de un chaval joven, un soldado joven, con lo cual, cuando ya no han tenido lo que querían, que es descansar un poco, y sobre todo, las ropas de soldados rusos para poder atravesar el campo de combate sin ser asesinados, entonces en ese momento deja a este tipo, a este despreciable, lo deja en manos de las rusas y le dice: ¡hala, para vosotras! Y continúa su camino. Y en su camino, la última frontera del grupo es atravesar las líneas y volver. Con lo cual logran contactar por radio y decir: oye, vamos para allá, vamos vestidos de rusos, por favor no disparéis, somos nosotros, soy Steiner, vamos... ¿Qué ocurre? Que Trievich lo oye, habla con Stransky, y Steiner pues se encuentra con que les fusilan, sobreviviendo solo 3 de ellos. Y Steiner mata a Trievich, cosa que todos entendemos, mucho ha tardado, y se va por Stransky, se va por Maximilian Schell. Y tienen ese último cara a cara, que es magnífico también. Y en el que al final le dice, con el último ataque ruso, cuando ya todo estaba perdido, los alemanes perdieron el frente ruso de forma muy bestia. En el último ataque le dice lo de: ¿quiere ver usted dónde crecen las cruces de hierro? Las medallitas, pues venga conmigo. ¿Sabe usar el arma? Dice: por supuesto. Y tiene ese punto maravilloso del que está Maximilian detrás con la ametralladora y delante James Coburn, y le puede matar en ese momento, le ha dado la espalda, y el otro le mira así como diciendo: si quieres hacerlo, adelante. Y el otro está apuntándole y hace, porque ya sabe perfectamente lo que se acerca, y es disparado fuera por un niño que se parece mucho al niño al que quería fusilar al principio y que muere a manos de los propios rusos cuando es herido Steiner. Y mientras el otro en el suelo se disparan sin darse prácticamente, se asume que Stransky muere o puede morir o queda herido, y mientras Steiner se va riéndose, marcha riéndose, y durante todos los créditos lo que vemos en escenas de guerra, de la Segunda Guerra Mundial y de otras guerras, y vemos a Steiner riendo. Oímos continuamente la risa de James Coburn de Steiner, continuamente en la cabeza, y la oímos. Y es un momento muy, muy poderoso, porque además la película termina con una frase de Bertolt Brecht, que no la recuerdo literalmente, pero es muy importante, porque es la de: hombres, no os regocijéis en la derrota de aquello a lo que hasta hace poco temíais, aunque el monstruo al que nos hemos unido para enfrentarnos al monstruo, la perra que lo parió vuelve a estar en celo. Que voy a decir como: no nos durmamos en los laureles, que el fascismo sigue vigente, o puede seguir vigente, si no tenemos cuidado. Era la frase, era dentro de un poema, y no me la sé de memoria, estoy parafraseando como lo mejor que puedo. Y creo que es muy importante, porque refleja ese espíritu totalmente antibelicista de la película, de la necesidad de cómo el odio genera más odio, y de no dormirnos, no dejar, antes de que llegue a la guerra, no dejar de que ese odio, que ese fascismo, que ese nazismo se convierta en lo que se ha convertido. El monstruo ha sido derrotado, perfecto, pero no nos durmamos en los laureles. Hay que seguir, más allá de la guerra, hay que seguir combatiendo.
Luego, el estilo de Peckinpah es visualmente muy potente porque recupera o mantiene el estilo de las escenas de acción de Grupo Salvaje, esa cámara lenta, ese uso de la violencia, casi parecen, hay muertes que casi parecen un baile, extremadamente sangriento. Y aquí, al contrario que en la película de 1969, donde la sangre tenía que no parecer sangre, aquí la sangre es muy real. De hecho, hay hasta vísceras. Hay un soldado alemán, que no se me va la imagen de que le desgarran la espalda y se le ven las vísceras y todo a través de es una burrada de escena. Hay mucha cámara lenta y hay, sobre todo en el tiroteo final, cuando le están masacrando los propios alemanes, hasta que uno de ellos dice, es Steiner, ¿qué demonios estamos haciendo? Ese momento está muy bien coreografiado, cómo mueve la cámara lenta, en los bombardeos iniciales y demás, son brutales, las escenas de acción son maravillosas, como lo es también la fotografía, con ese uso tan potente de los tonos neutros, de los tonos marrones, del verde apagado, muchos tonos tierra, el río, el agua del río, fijaros los colores que destacan, no hay colores vibrantes, incluso cuando van al hospital, lo máximo que hay es colores blancos, que son esperanzadores, son luminosos, cosa que en el resto de la película no hay. Pero está la escena del bailecito, está la escena... Es que a mí lo del hospital es una escena que me rompe la película. Y me parece que se carga el ritmo un poco, y creo que sobra. Me hubiera gustado ver el final que tenían planeado, pero el final de esta me parece muy bueno. El final creo que encaja muy bien con lo que están contando. Pero había un final con mucha pirotecnia. Seguimos cada un pequeñito problema el vídeo y seguimos adelante. Lo que os decía, que ese final me hubiera gustado verlo, pero creo que el final que hay funciona perfectamente. Y creo que quizá más allá de la escena esta que me rompe el ritmo y demás, creo que posiblemente es lo que decíamos, una película que a lo mejor no es. Sam Peckinpah no era el director. Sam Peckinpah estaba más cómodo en otros géneros o no estaba en las circunstancias vitales adecuadas para dirigir esta película. Una película que al final habla sobre la lealtad de un hombre que decide olvidar una posible vida feliz por estar junto a sus soldados. La lealtad de esos soldados, a veces no del todo bien correspondida, la importancia de casi una lucha de clases de la gente de alta cuna o que ha nacido con privilegios y que se encuentra en una posición de poder, y la gente decente que lucha pese a estar en el bando en el que está, que al final no nos olvidemos nunca de eso, que la película habla de un grupo de soldados que luchan en el bando alemán, en el bando nazi, y que no se consideran nazis. Es todo muy complejo, están muy bien descritos los personajes, por lo menos el personaje de Triebig, el personaje de Stransky, el personaje por supuesto de Steiner, son personajes que están muy bien dibujados. Brandt, incluso Eva, son personajes que están bien construidos y en torno a los cuales puedes crear tu película, pero yo creo que ni Peckinpah está en ese momento, la película, ese exceso de escenas de acción es lo que me lastra también toda una película que el ritmo de la misma, la miga de la misma está en las escenas de trinchera, en las escenas de los búnkeres, en esas discusiones entre jefes y seguidores, en esas charlas, en ese momento en el que hablando de Biarritz y de Francia, Stransky desmonta a Triebig y descubre todo sobre él, y descubrimos todo sobre él y sabemos todo lo que se refiere y de qué están hablando. O esa discusión esa charla entre Brandt y el propio Steiner sobre lo que debe o no debe hacer, y el odio a los oficiales, o el momento final, la tensión final, el te voy a dejar vivir, pero por esto y por esto, usted es el último hombre de mi pelotón. Si os dais cuenta, al final son todos momentos de trinchera. La película, a partir de la vuelta del hospital, casi prácticamente al instante empieza la gran batalla final, y llevamos 1 hora y 20 de película, le queda casi 1 hora para terminar, y es una gran batalla final que sí, tiene varias secuencias y varios momentos, y se frena un poco por el tema de tras la línea amiga y tal, pero estamos ya en el desenlace. Entonces a lo mejor es que el guión está demasiado estirado y no hacía falta tanta escena de acción. A mí me da esa sensación de que no le hacía falta tanta pirotecnia, de que eran más los momentos íntimos de diálogos los que le daban la fuerza a la película, y que el resto era
grandes secuencias bélicas muy bien rodadas, muy bien plasmadas, esa cámara lenta maravillosa, esa brutalidad, esa violencia que te marca y que te deja ese sabor de boca del horror de la guerra sin dudarlo, incluso cuando lo que están haciendo es matar soldados alemanes. Todo eso te queda muy bien plasmado, pero llega un momento al final en el que es como, si a mí lo que me está interesando es esta gente, el momento del puente está muy bien, pero lo que interesa es la casa de las soldados rusas con esa mujer que está terriblemente herida, con ese grupo de mujeres a las que le roban la ropa y con el intento de violación y demás. Son esos momentos de personaje, de definición de personaje y de grupo, los que hacen realmente potente la película. Y ahí es donde creo que las escenas posteriores pues no funcionan tan bien, son demasiado alargadas, y creo que la película se va de duración y de ritmo y podría haber sido más contenida. Y si la comparamos con la carrera, si la comparamos con el cine bélico de la época, como Uno Rojo, Visión de Choque, es inferior. Pero si la comparamos con toda la carrera de Sam Peckinpah, es inferior a La Huida, es inferior a Pat Garrett y el Niño, es inferior a Grupo Salvaje, es inferior, creo, para mi gusto, a Quiero la cabeza de Alfredo García. Son películas que definen más la carrera de Peckinpah y que están ligadas ante todo al western o al cine negro, quizá más en el caso de la Huida o la Crook Story, pero en este caso el cine bélico no le quedó tan redonda a la película, le quedó muy bien. Le quedó muy muy bien. Y luego, 2 años después, Hardwick estrenó esa secuela de Cerco Roto que situaba a los personajes en el frente occidental, con los americanos, salía Robert Mitchum, Richard Barton ocupaba el papel de James Coburn, no sé, era todo muy raro, y era muy mala, la película es muy mala, si podéis, no, evitadla, porque es una secuela, o sea, todo el final se le olvida, no sé, es todo muy raro, si podéis olvidarla, y si podéis ver esta, que es la buena de verdad, con la frase de Bertolt Brecht final, con el tono pesimista de la propia historia, y a veces ese final para mí tiene un punto nihilista incluso, de ya da igual todo, y disfrutarla porque es una auténtica película para disfrutar, muy entretenida, pese a esos pequeños defectos, son pequeta minuta en realidad. Para mí es una película de 4 estrellas, querido Eduardo, 4 estrellazas que se las tienen más que ganadas, como hemos dicho, y poco más que añadir. Like, suscribiros, contadnos lo que queráis. Si queréis, ya sabéis que tenéis el botón de uniros al canal, si os apetece, por si queréis formar parte de la membresía de este canal, con esos 3 niveles, 6 vídeos todos los meses y un directo en exclusiva premium. Y el resto, pues like, suscribiros y contadnos lo que queráis. Y nos vemos en la próxima. 4 estrellas, La Cruz de Hierro. Hasta pronto. Adiós. Acción, tu revista mensual de cine y series. Con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.